Bueno, buen día. Mi nombre es Juan Pedro Taberna, pertenezco a la Regional 25 de Mayo. Le voy a presentar a Ignacio Conti, que es ingeniero agrónomo recibido en la UBA y además de ser una gran persona, es ATR de la regional a la cual pertenezco. Nacho hace todos los años el análisis de campaña de nuestra regional y como lo hace muy bien, le encargaron que si por favor puede hacerla del nodo completo. Sé que trabajó mucho, de hecho ayer no vino al Congreso, se quedó en la habitación del hotel preparando esta charla, terminando, ultimando algunos detalles. Así que bueno, Nacho, hacemos 20 minutos la charla de él y las preguntas, acuérdense de pedir el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. Como dijo Juan Pedro, yo soy Ignacio, el ATR de la Regional 25 de Mayo. Lo que vamos a ver es un análisis de campaña del nodo centro. Bueno, un poco el título fue soja versus soja en una campaña difícil, porque la situación climática, como veremos, afectó a la zona. Bueno, el análisis de campaña del nodo centro está constituido por las 8 regionales que se ven acá. 25 de Mayo, a la cual pertenezco, 9 de Julio, Bragado, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln, Pergamino, Colón y Venado Tuerto. Ahí van apareciendo. Venado Tuerto la única. De las 8 regionales que participamos de la regional, 5 fueron las que me pasaron la información necesaria para hacer el análisis. Sabemos que fue una campaña complicada, que hubo mucha demora en la cosecha de soja, entonces hubo poco tiempo por ahí para completar y mandar la planilla. Las regionales que aportaron datos fueron la Regional 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Chacabuco, Pergamino, Colón y Venado Tuerto. La superficie que va a estar bajo análisis son 53.200 hectáreas, de un total de 846 lotes. Así que podríamos decir que tenemos un promedio de hectáreas de 65 hectáreas promedio por lote. De soja de primera son 36.600 hectáreas y de soja de segunda 16.500 hectáreas. La regional que más datos aportó fue la regional Pergamino Colón, 27.173 hectáreas, 15.800 de primera y 11.400 de segunda. La regional Chacabuco con 10.530 hectáreas, 7.200 de primera y 3.300 de segunda. 25 de Mayo, 7.000 hectáreas, 5.500 de primera y 1.500 de segunda. Bragado, Chivilcoy, 4.620 con 4.200 de primera y 384 de segunda. Y Venado Tuerto con 3.850 hectáreas de soja de primera. Las precipitaciones promedios mensuales por regional. Estos son los meses del año, milímetros, y las curvas son las precipitaciones promedios mensuales de cada regional. Cada uno de los colores se va a respetar a lo largo de la presentación para que nos vayamos guiando por regional. La regional 25 de Mayo, la curva de color amarillo, Bragado, Chivilcoy, la de color verde, Chacabuco, la de color azul, Pergamino, Colón, color rojo y Venado Tuerto, color gris. Y la curva negra es el promedio de las 5 regionales. Y el valor que vemos es el del promedio de las regionales. Como podemos ver, para las 5 regionales el invierno fue con altas precipitaciones, con agosto con 92 milímetros, 123 milímetros en septiembre, 94 en octubre, lo que complicó la siembra de temprana en maíz y también la siembra de primera de soja por problemas de encharcamiento, problemas de piso y demás. Y bueno, después de octubre sí hubo una marcada baja de las precipitaciones. Como podemos ver, por ahí las más beneficiadas fueron Pergamino, Colón y Venado Tuerto. El promedio fue de 76 milímetros, pero como podemos ver, 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy y Chacabuco, las precipitaciones fueron bastante escasas en esos meses. Las precipitaciones acumuladas por regional, lo mismo que en el caso anterior, cada uno de los colores representa cada una de las regionales. La línea negra es el promedio del acumulado, el acumulado de octubre-febrero, que es, digamos, donde se desarrolla el ciclo de cultivo de soja. Podemos ver la regional con menor acumulado en estos meses fue la regional 25 de Mayo con 228 milímetros. Después, muy parecido a la regional Bragado Chivilcoy.
Chacabuco con 320, Pergamino Colón 353 y Venado Tuerto 368. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la regional 25 de mayo tuvo 228 milímetros de acumulado en octubre-febrero, pero partió en octubre con 115 milímetros. Prácticamente la mitad del acumulado de estos meses se dio en el mes de octubre. Y después, en los otros 4 meses, se repartieron las precipitaciones. Más o menos da una precipitación promedio entre 25 y 30 milímetros por mes, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados. El acumulado, por ejemplo, para esta zona ronda entre 450 y 500 milímetros, así que prácticamente fue menor que la mitad. Las variedades más sembradas de soja de primera del nodo centro, como se muestra en la referencia, la variedad más sembrada fue la 40R16 de Don Mario, y así sucesivamente hasta abajo, hasta llegar a los Don Mario 4712. Estas son en realidad las más sembradas, son más o menos entre 10 y 11 variedades. El total de la zona centro había más de 40 variedades de soja de primera. Como decía, la más sembrada, la 40R16, 7.055 hectáreas, un 23% de la superficie de soja de primera. La Don Mario 4612 con 6.700 hectáreas, un 22%. La Don Mario 4615, 5.700 hectáreas. Don Mario 4214, 4.850 hectáreas. Sojas no GMO, 1.538 hectáreas. Don Mario 3312, 1.311 hectáreas. Estas son las variedades que estaban por arriba de las 1.000 hectáreas. La variedad de soja de segunda, lo mismo, la 4612 fue la más sembrada. Y la 40R16 fue la que le siguió con 3.100 hectáreas, la 4612 4.000 hectáreas, un 32% de la superficie, la 4214 1.331 hectáreas, la Don Mario 4014 821 hectáreas, 3810 748 hectáreas, 4615 668 hectáreas y 4913 540 hectáreas. Acá el corte está hecho de 400 hectáreas para arriba. En las variedades también había un número de 30 variedades para toda la zona centro de soja de segunda. El antecesor es soja de primera. Bueno, prácticamente el 70% de los lotes de soja de primera se hicieron sobre rastrojo de maíz, 23.565 hectáreas. Un 20% sobre rastrojo de soja de primera, 7.020 hectáreas. Un 10% trigo soja de segunda, 3.500 hectáreas, y bueno, después los otros, algún verdeo de invierno, algún sorgo de pastoreo también. El antecesor de soja de segunda, prácticamente el 86% de la soja de segunda se fue sobre trigo soja de segunda, 13.561 hectáreas. Un 10% de cebada soja, 1.552 hectáreas, y bueno, los otros avena y manzanilla. Manzanilla fue en el caso de la regional puntual de Pergamino Colón. Análisis de suelo. Podemos ver los porcentajes de materia orgánica, pH, fósforo y azufre de cada una de las regionales. Para materia orgánica, 25 de mayo 2,7, Bragado Chivilcoy 2,6, Chacabuco 3,3, Pergamino Colón 3 y Venado Tuerto 2,2. pH, Rondón 3,6 y 6,5. El fósforo, que es donde más variabilidad presenta, 25 de mayo 7,1 partes por millón de fósforo, Bragado Chivilcoy 12, Chacabuco 8,8, acá tenemos el Salto, Pergamino Colón 14,6 y Venado Tuerto 13,5. Azufre 25 de mayo 3,3, 8,2 para Chacabuco y 6,1 para Pergamino Colón. Y los promedios de los valores del nodo centro: materia orgánica 2,77, pH de 6,22, el fósforo promedio es de 11,18 y el azufre de 5,87. Cultivos de servicio, cultivos de cobertura que se hicieron en lotes de soja de primera, fueron un 8%, prácticamente casi 3.000 hectáreas se hicieron sobre cultivo de cobertura. Arrancamos con la parte de lo que es rendimiento. Acá vamos a ver los rendimientos de cada una de las regionales para lo que es campo propio y campo arrendado. Cuando me refiero a campo propio, no quiere decir que sea propio de los integrantes de cada una de la regional, sino que también hay varios asesores dentro de la regional que administran campos que se manejan por administración propia, y tienen acceso a los datos que aportan al análisis. En campo propio y arrendado, en todas las regionales se dio que el campo propio rindió más que el campo arrendado. Puede ser obviamente por ahí tener mejores rotaciones, tener los lotes disponibles con anticipación para los barbechos y demás, mejor manejo.
y el rendimiento promedio en campo propio del nodo centro fue de 3.886 kilogramos por hectárea para soja de primera y 3.516 kilogramos por hectárea en campo arrendado. Una diferencia de 370 kilos entre campo propio y campo arrendado para todo el nodo centro. Lo mismo, campo propio y arrendado para soja de segunda. También en la mayoría de los casos rindió más en campo propio que arrendado. En Chacabuco fue el más similar. Y la diferencia en campo propio, el rendimiento promedio de soja segunda fue en 1.850 kilos contra 1.560 kilos en campo arrendado. Prácticamente una diferencia de 300 kilos entre propio y arrendado para soja de segunda. Antecesor y rendimiento por regional, bueno, tenemos los que analizamos son antecesor maíz y soja. Recordemos que el antecesor maíz, el 70% de la superficie de soja de primera está hecha sobre rastrojo de maíz y el 20% era sobre rastrojo de soja. Podemos ver las diferencias entre regionales. El antecesor maíz tuvo mayor rendimiento que el antecesor soja. En otras dos regionales fue a la inversa, pero bueno, entonces se puede ver un poco al peso de los datos, que tiene más peso de datos el antecesor maíz. Y bueno, tenemos una diferencia de 3.800 kilogramos por hectárea de promedio en los lotes que venían de maíz y 3.685 kilogramos para lotes que venían de soja. Un poquito más de 100 kilos. En la regional de 25, por ahí que tenemos datos ya de 6 campañas, el promedio de esta diferencia está en el orden de los 400 kilos a favor de lo que viene de antecesor maíz. Fecha de siembras y rendimiento. Bueno, acá lo que podemos ver son las diferentes fechas de siembra. Están agrupadas de a quincena, primera quincena de octubre, segunda, primera quincena de noviembre y segunda, primera quincena de diciembre y primera de diciembre, segunda de diciembre. Rendimiento y las curvas de cada una de las regionales con el rendimiento promedio de cada quincena. Podemos ver acá claramente que el rendimiento de la regional 25 estuvo por debajo que el resto. La amarilla 25, la verde Bragado Chivilcoy, la azul Chacabuco, la roja Pergamino Colón y Venado Tuerto, la que más rindió, es la de color gris. Y la línea negra es la curva de rendimiento promedio de las 5 regionales del nodo centro, y podemos ver claramente cómo va disminuyendo el rendimiento a medida que nos vamos atrasando en la fecha de siembra. Partimos en la primera quincena de octubre de 4.952 kilos, y en la segunda quincena de octubre con 4.000 kilos. Esta diferencia por ahí no es tan así porque en este caso son muy pocos los lotes que se sembraron en esta fecha y justo anduvieron bien, pero tomémoslo por ahí al gráfico a partir de aquí. Tenemos 4.000 kilos promedio en la segunda quincena de octubre, en la primera de noviembre 3.700 kilos, una diferencia de 300 kilos, en la segunda quincena de noviembre 3.238 kilos, una diferencia ya un poquito más grande de 400, de la segunda quincena de noviembre a la primera de diciembre se va amplificando, ya tenemos una diferencia más de 700 kilos y podemos ver cómo va disminuyendo a medida que nos vamos atrasando en la fecha de siembra. Lo mismo para la fecha de siembra de soja de segunda, un poco más acostada, la línea negra es el promedio, partimos en la segunda quincena de noviembre y bueno, vemos la segunda quincena de noviembre, la de mayor rendimiento, tiende a disminuir, acá está muy parejo, hasta rindió un poquitito más en la segunda de diciembre, pero bueno, la idea es, o sea, lo que nos explica que va disminuyendo a medida que nos vamos atrasando en fecha de siembra. Bueno, en soja de primera, las variedades que más rendimiento tuvieron y las que más se sembraron. Adelante en azul es el rendimiento, están ordenadas de mayor a menor, las que más rindieron a las que menos rindió. Y atrás el dato de amarillo, que no salió acá, es la superficie cosechada de cada una de las variedades. Por ejemplo, tenemos la que mayor rindió fue la de Dormario 3810 con 4.476 kilos en aproximadamente 800 hectáreas cosechadas. Las hojas no GMO con 4.462 kilos en más de 1.000 hectáreas. La Dormario 46R18, 4.427 kilos en 500 hectáreas aproximadamente. Dormario 3312, 3.967 kilos en 1.000 hectáreas. Dormario 4214, 3.914 kilos en más de 4.500 hectáreas de promedio. Estas ya tienen un peso más importante en superficie. La Dormario 4612, también con prácticamente 6.000 hectáreas, tuvo un rendimiento promedio de 3.874 kilos. La Dormario 3815, 3.825 kilos en 600-700 hectáreas.
La Don Mario 40 R16, la que más se sembró, prácticamente 7.000 hectáreas, tuvo un rendimiento promedio de 3.610 kilos en esas 7.000 hectáreas. Don Mario 46 y 17, 3.587 kilos en 400 hectáreas. Y Don Mario 46 15, 3.486 kilos en más de 5.500 hectáreas. Para soja de segunda, las variedades que más rindió fue la Don Mario 40 R16, con casi 3.000 hectáreas de superficie cosechada. El rendimiento promedio fue de 2.251 kilos. La Don Mario 42 14, 1.926 kilos de promedio en más de 1.000 hectáreas. Don Mario 40 14, 1.868 kilos, también en más de 1.000 hectáreas. Don Mario 38 10, 1.700 kilogramos en 500 hectáreas, perdón. Don Mario 46 12, 1.678 kilos en una superficie de 3.700 hectáreas. Don Mario 46 15, 1.351 y Don Mario 49 13, 1.043 kilogramos por hectárea. El rendimiento promedio por cada una de las regionales que conforman el nodo: la de mayor rendimiento fue Venado Tuerto, 4.490 kilogramos por hectárea en 3.250 hectáreas. La regional Bragado Chivilcoy, 4.128 en 3.980 hectáreas. La regional Pergamino Colón, 3.775 kilogramos por hectárea en 15.825 hectáreas cosechadas. Chacabuco, 3.714 en 6.155 hectáreas cosechadas. Y 25 de mayo, 2.512 kilos en 5.842 hectáreas cosechadas. Esto un poco indagando y viendo con los demás ATRs. Para el caso de Pergamino, esta campaña el rendimiento fue de 3.775 kilos, pero el rendimiento promedio de la regional Pergamino ronda en un año normal entre los 4.300 y 4.400 kilogramos por hectárea. Para el caso de Chacabuco, 3.700 kilos y el rendimiento promedio está en 4.100, 4.200 kilos, o sea, prácticamente 500 kilos por debajo del promedio anual. Y la regional 25 de mayo, que fue por ahí la más afectada en cuanto a las precipitaciones, el rendimiento promedio de la regional es de 3.500 kilos y esta campaña fue de 2.512 kilos, 1.000 kilos por debajo del promedio anual. Soja de segundo rendimiento, bueno, la regional donde más rindió fue 2.041 kilos en Bragado Chivilcoy, en 384 hectáreas. Pergamino Colón, 1.973 kilogramos por hectárea en 11.400 hectáreas. Chacabuco, 1.750 kilos en 1.265 hectáreas. Y 25 de mayo, 1.537 kilos en 1.351 hectáreas. Lo mismo que en el caso anterior, Pergamino Colón tiene un rendimiento promedio de las últimas campañas de 3.200, 3.300 kilogramos por hectárea para soja segunda, o sea que más de 1.000 kilogramos por debajo del rendimiento promedio anual. Se vio más afectada claramente la soja de segunda que la de primera para esta zona. Chacabuco rondan los 3.000 kilos, también 1.000 y pico de kilos abajo el promedio, 1.750 kilos. Y 25 de mayo el rendimiento promedio de soja de segunda es 2.500 y esta campaña fue de 1.500, también 1.000 kilos por debajo. Bueno, el rendimiento de la soja de primera y soja de segunda en el total del nodo, en 35.000 hectáreas de cosechada de soja de primera, el rendimiento promedio del nodo fue de 3.725 kilos. Y para soja de segunda, en 14.400 hectáreas, el rendimiento promedio fue de 1.825 kilogramos. Bueno, eso fue todo un poco un resumen de lo que fue la zona centro del nodo centro de APRESID. Bueno, gracias Nacho, buenísimo. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Bom dia. Me chamou a atenção no GMO. Que proposta é essa? Porque não sei se é localizada em uma regional só ou é em todas. Las sojas no GMO, ¿se escucha? Sí. Están, las que la siembran son la regional Chacabuco y la regional Pergamino Colón. Tienen un semillero cerca y se hacen por contrato. Son contratos, creo que hay una bonificación en el flete, justo lo estuve hablando con algunos de los miembros de la regional Chacabuco,
y le bonifican el flete y bueno, y se siembran en esa zona, están cerca de lo que es el semillero. Y muy buenos los rindes. Sí, fueron muy buenos. Justos también están en una zona buena con respecto a lo que es el nodo, Sí, ¿no? pero en su zona fueron un comportamiento muy bueno. Si no me falla la memoria, segundo lugar o tercer lugar. Sí, Fue muy bueno. segundo lugar y con 1.400 hectáreas cosechadas. Sí, fue muy bueno. Tienen rendimientos muy similares. Me comentaban los chicos de la regional de ahí, porque yo la verdad que también lo conocí ahora, digamos, lo veo ahora que lo hacían y en tanta superficie. Y los rendimientos son iguales. Bueno, obviamente que tiene otros tratamientos que por ahí encarecen el cultivo, pero bueno, le bonifican creo que el flete y algo más. Pero los rendimientos están a la altura de una soja modificada, digamos. Gracias. Hola, te quería hacer una consulta. Ahí estaba viendo un poco por la presentación que la caída de rinde se da a partir de la segunda quincena de noviembre y es más o menos para todas las regionales. Sí, se ve más marcado cuando pasamos de la... me dijiste la segunda, ¿no? ¿De noviembre? ¿O sí. la primera? De la primera. Es decir, se veía una caída relativamente constante, pero se notaba un poco más. Se va haciendo cada vez más pronunciada a medida que pasamos quincena en quincena. Ya de la segunda de octubre a la primera de noviembre pega un salto. De la primera de noviembre a la segunda de noviembre es mayor. O sea, no me acuerdo ahora la diferencia, pero era de más de 800 kilos, creo. No figuraban ahí datos de fertilización y demás, ¿no? Porque, bueno, me imagino que sería muy extenso todo, pero llama mucho la atención hacia el... Yo pertenezco al 25 de mayo y normalmente el nacimiento del tema de la fertilización de azufre se da en el sur de Santa Fe y ellos tienen una historia mucho más prolongada en fertilización con ese elemento, ¿viste? Pero... Veo que en 25 de mayo estamos en la lona al respecto. No sé si podéis, dentro del análisis de lo que te aportaban las regionales, si hay una alta fertilización al respecto, ¿no? No, en cuanto, justo fue la parte que por ahí menos se completó, el tema de análisis y fertilización por una cuestión de tiempo. Los datos que vemos ahí en cuanto a azufre son muy acotados por ahí de cada regional, son 2 o 3 datos de análisis de suelo, no es... Por ahí el azufre era el que más variabilidad puede llegar a presentar porque no había mucho peso en los datos, o sea, de cada regional, es más, había regionales que no tenían datos ni siquiera de azufre y de las que tenían, salvo 25 que había, era la que más tenía, las otras 2 eran muy pocos lotes, 4 o 5 lotes, que para la cantidad de lotes que presenta cada regional es insignificante. Y en cuanto a la fertilización, nada, o sea, las mezclas que utilizamos el 25 de mayo, vi que se utilizaron algunas mezclas con azufre, pero no te podría decir en detalle si es similar a lo que usamos nosotros, digamos, o es mayor. Bueno, felicitaciones, Ignacio, por la verdad que está bueno el laburo. La pregunta... ¿es la primera vez que se hace este análisis entre las regionales del nodo o hay datos previos de años anteriores que se puedan después ir comparando? Para lo que es nodo centro, por lo menos de lo que estoy yo hace 5 años, es la primera vez para soja. Hace 4 años se hizo una de trigo. Y bueno, este año fue el desafío tratar de hacer un análisis de campaña como para partir y empezar a tener datos de acá para adelante de la zona. Pero de soja es la primera vez que hacemos, no tenemos datos anteriores. Por eso por ahí indagué un poquito en los rendimientos promedios de cada zona como para poder apoyarme en eso y hacer la comparación, pero no hay datos de antes. Sí, la pregunta es si están fertilizando la soja de segunda en 25 de mayo o están poniendo el fertilizante en trigo y después directamente pasan a la soja de segunda sin fertilizar. Y en las demás regionales, o están tomando un umbral. Por lo general lo que hacemos lo que se hace en 25 de mayo es el fósforo va con el trigo, o sea, se calcula para la soja de segunda el aporte de fósforo en trigo.
Hay lotes que se compensan por ahí en la siembra, pero en el caso de mi regional agro, por lo general es en trigo. En el resto, la verdad, no te podría decir. Hola, buen día. Bueno, felicitaciones, Nacho. Bueno, yo sé lo que significa el esfuerzo de hacer un análisis de campaña de ese tipo, y también para contestar lo que preguntaban, nosotros en el Nodo Oeste también acabamos de presentar el primer análisis de campaña, o los dos primeros análisis de campaña que hicimos, que fue de trigo y de soja, de esta campaña, de una sola campaña, y entiendo que también los chicos de Mar del Plata, por ahí también están haciendo, pero es como que hay una movida dentro de los ATR de empezar a juntar la información de todos para procesarla y que esté disponible. Juntar los datos de todos para procesarlo y obtener información para todos. Claro, sí, un poco la propuesta salió en una de las capacitaciones de ATR, como para ir sumando datos y que tengamos datos de cada nodo para aportar. Vemos que es muy difícil porque de 8 regionales, está bien, el año fue complicado, la cosecha se demoró y demás, pero de 8 regionales, bueno, 5 presentaron los datos, que dentro de todo es bueno. Y bueno, un poco es para tener noción de la llegada de cada nodo en superficie y rendimiento para un valor estadístico, digamos, de APRESID. Bueno, esto no es una pregunta, la verdad que es, desde la región del 25 de mayo nosotros hacemos este análisis de campaña desde hace ya no sé cuántos, 6, 7 años, sí. Y como para todo medir siempre da conclusiones y sabemos para dónde vamos, de dónde partimos y demás. O sea, haber visto este análisis de campaña el 25 de mayo, uno cuando tira las líneas negras que ve cómo se va evolucionando o bien en cultivo de servicio o los porcentajes de azufre, el nivel de análisis de suelo y queda muy registrado, o sea, las falencias y las cosas que hacemos bien, ¿no? La verdad que, bueno, independientemente de que esto, en la medida que evolucione y juntemos 5, 6, 7, 8 campañas, se presente o no se presente en el Congreso, a nivel nodo me parece que es una información fundamental, porque bueno, estamos juntando, todavía no estaban todos los datos, pero se juntan ahí 30, 40, 50.000 hectáreas para maíz, para trigo, para soja, y la verdad que te permite ver hacia dónde podemos ir, ¿no? Correcto. Eu estou impressionado com a eficiência de uso de água que deve ter havido nessa campanha, porque precipitações de 300 milímetros, produzir 4.000 quilos, impressionante. E 25 de maio caiu menos chuva, 200 milímetros para 300, se não me falha a memória. Pero a eficiência é menor, é porque não há napa? Son diferentes tipos de suelo. En 25 tenemos suelo por ahí menos profundos, digamos de Chivilcoy, o sea, más para el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe, los suelos son diferentes, son mejores que a los que tenemos en 25 de mayo. Por eso, por ahí ante un año de alto estrés hídrico, se refleja más en nuestra zona, porque los suelos son más pobres, digamos, o de menos profundidad o menos capacidad de retener el agua que en las otras regionales. Sí, pero hay napa en esa región Pergamino. Sí, hubo napa, arrancamos con napa, o sea, y gracias a Dios, gracias a la napa, digamos, sí, tuvimos claro, esos rendimientos. Si no hubiésemos estado tan cargados en el invierno como vimos, y si hubiese dado esas, o sea, si hubiésemos salido en invierno medio seco y hubiésemos tenido la seca que tuvimos, hubiese sido un año catastrófico. Sí, impresionante, porque da primeira para a segunda, quanto de chuva a menos deve ter tido na soja segunda para cair tanto rendimento, ou seja, não conseguiu gastar tanto a napa, o soja de segunda, porque a eficiência do uso de água da soja de segunda nessa campanha foi muito inferior à de primeira, porque as chuvas para a soja de segunda em relação à soja de primeira não foi tanto menos chuva, porque as precipitações foram muito pequenas no final. Me decís que, o sea, ves poca diferencia entre las hojas. Muita diferença de rinde, pero não tanta de chuva, de soja de primeira para de segunda. Ou seja, a eficiência do uso de água da soja de segunda está muito menor do que da soja de primeira. Claro, por ahí lo que le ayudó a la soja segunda en las zonas Pergamino y Bragado,
Chivilcoy, si mal no recuerdo, es que tuvieron una precipitación, que en 25 de mayo no lo hubo una precipitación en diciembre. A ver si lo pongo. Tuvieron las hojas segunda, por ejemplo, de Bragado, Chivilcoy, tuvieron estas precipitaciones, y en Venado Tuerto, Pergamino, en diciembre tuvieron estos picos. Justo en 25 fue muy chato, o sea, no tuvimos durante todo el ciclo, por eso la de segunda se cayó más. Pero hubo algo, un poquito más de agua para esas hojas segunda. Pero sí puede ser que la... Lo que quería remarcar, Gerson, me parece que lo que quería remarcar, Gerson, es que se sorprende de que no hubo una gran caída de rendimiento en soja de primera, fundamentalmente por el uso eficiente del agua que hubo, o sea, ya sea por barbecho, porque se prendieron las napas y demás, y que en segunda cae abruptamente, ¿no? De hecho, no sé si Venado Tuerto creo que perdía 2.000 kilos, no sé. Claro, en segunda, Venado Tuerto es la que más perdía en segunda. Sí, la de segunda, y acá no está presentado maíz, pero maíz tardío es terrible la caída de rendimientos de maíces tardíos, que en la zona normalmente estamos en 7.000 kilos, 7.500 kilos, y estamos cosechando 3.000 kilos de maíz, ¿no? De tardío. Ahí del dato también viene de la mano que, o sea, de todas las regionales, o sea, los 846 lotes son 846 lotes de siembra directa, no hay ningún lote inconvencional ni nada, son directas y que vienen de directa, no es que digamos, hace poco que entraron directa, son lotes que vienen manejados de directa de hace años. Bueno, creo que estamos en tiempo. Nacho, buenísimo, gracias. Y voy a hacer un comentario que me parece que es... veo que todos los nodos están tratando de hacer análisis de campaña por nodo. El problema que tienen los ATRs es que cada regional hace un análisis de campaña como le parece y cargan los datos como a ellos les parece. Juntar después la información es un trabajo tremendo porque son datos totalmente diferentes en la forma en que los cargaron. Me parece que es una deuda pendiente de APRESID lograr un análisis de campaña común a todos, con la misma planilla, con los mismos datos, como por ahí se hace en ACREA, y después poder mezclar los datos que a uno le parezca, sea por nodo, sea a nivel país, sean dos regionales juntas, que sea simplemente juntar la información, porque el mayor trabajo me parece es acomodar los datos que te pasan. Sí, ese es el gran trabajo. Filtrar los datos es lo que más tiempo lleva. Por ejemplo, en el caso de las variedades, que es por ahí el dato más preciso, un espacio que esté junto te genera por ahí 4 opciones para una misma variedad, y que eso genera y demora tiempo. O sea, hay que purificarlo. Lleva más tiempo purificar los datos que hacer el análisis en sí, que también lleva, ¿no? Hay un montón de datos, por ejemplo, fertilización, etcétera, supongo que no están porque es imposible. Una pregunta más y terminamos. Leti. Un comentario. Bueno, ayer no tuvimos tiempo, hicimos una reunión entre los ATR, pero la idea es intercambiar y conformar una planilla de toma de datos básica y común, en la cual que después podrán adoptar las regionales si quieren para tomar sus datos, pero por lo menos esa que sea común a todos para que podamos empezar a tener información de todas las regionales y de todos los miembros de APRESID. Bueno, buenísimo. Damos por terminado entonces. Muchas gracias.